Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Vamos a hablar, hermano, en esta oportunidad acerca de oportunidad para las mejores decisiones. Ese es el tema de hoy. Oportunidad para las mejores decisiones. En más de una ocasión, no sé cuántas oportunidades usted habrá tenido. Y quizás cuando ha pasado el tiempo, usted se lamente por no haber tomado esa decisión. Cuando escuchamos a los comentaristas entrevistar a los participantes de un evento deportivo, dicen ellos, bueno, tuvimos buenas oportunidades, lastimosamente no las supimos aprovechar. Y otros, ¿verdad?, hablan de X edad, de tal evento y ahí hubiera logrado yo, dicen, ¿verdad? Pero se me fue. Bueno, de eso vamos a hablar ahora respecto a la oportunidad que Dios brinda día con día a la humanidad. Vamos a tomar unos versículos en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Son 5 versículos que vamos a leer. Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Vamos a leer del versículo 39 al versículo 42. Y nos dice la palabra bendita de nuestro Dios. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta ahí dejamos la porción. Vamos a orar. Amado Padre, que estás en tu trono celestial, sabemos, Señor, que cuando oramos en el nombre de Cristo Jesús y suplicamos tu gracia, tu misericordia, es por la promesa que tu palabra nos dice, que donde 2 o 3 se congregan en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Al iniciar esta reunión, Señor, se invocó tu nombre. Se oró, Señor, para glorificar tu nombre, para invitar tu presencia en esta reunión. Hoy, Señor, sabemos que tú estás aquí por medio de la omnisciencia y omnipresencia de tu Santo Espíritu. Sabemos que estás aquí y nos ponemos en tus manos, Señor, para que bendigas nuestras vidas, que tomes el control absoluto como el Dios soberano, como el Dios de máxima autoridad, para que bendigas nuestra vida, Señor. Que la palabra, Señor, haga el efecto, haga la transformación, haga el milagro, Señor, para lo cual tú lo has enviado.
En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Hablando de las oportunidades, quizás nadie pueda igualar a Dios, porque al ir a la palabra, vemos las oportunidades que Dios ha venido dando. A veces el hombre duda cuando Dios ha hablado y ha dicho lo que tiene que hacer. Por ejemplo, en el libro de Génesis encontramos a Abraham suplicándole a Dios acerca de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Ya Dios había examinado todo el panorama y había enviado ángeles a la ciudad de Gomorra, a la ciudad de Sodoma, para proteger a Lot. Y dice que la gente de Sodoma y de Gomorra vieron estos ángeles. Entonces, no entendieron la visita. Y Abraham había estado, si hubiesen 50, si hubiesen 45, si hubiesen 40, ¿harías tú destruir la ciudad sabiendo que hay 40, que hay 50, que hay 30? Y realmente no había más que Lot y sus hijas. Entonces, vamos a otras porciones. Dios le dice a su siervo: alza tu voz en cuello, levanta tu voz como trompeta, párate en las calles y anuncia la justicia, anuncia la verdad, dile a este pueblo, dile a esta nación. Pero la gente no se daba cuenta de las oportunidades. Nosotros, amados hermanos, hemos tenido la bienaventuranza, el favor de Dios de vivir en un continente donde no ha habido mayor estorbo para el evangelio. A cualquier país de Centroamérica, no sé si Perú, Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay sean similares a lo que es Centroamérica, que hay emisoras en FM, hay canales de televisión 7 días, 24 horas. Están los predicadores en las calles, andan los predicadores en los autobuses, están las pancartas anunciando el evangelio, versículos bíblicos por todos lados. Entonces, la oportunidad que Dios da, hermanos, es algo que no se puede comparar. Más que cualquier producto comestible, más que cualquier producto químico, más que cualquier otra cosa, el evangelio se está anunciando. Pero ¿qué dicen la humanidad? ¿Qué dicen las personas? ¿Realmente están aprovechando esa bondad? ¿Realmente están prestando atención a lo que dice la palabra del Señor? Uno de los aspectos más complicados en el ser humano, más que las contradicciones o más que los malos testimonios o malos ejemplos de las personas, es lo que anda el ser humano en su interior, y es la indiferencia. La indiferencia lo lleva a calcular, la indiferencia lo lleva como a contar, como a medir muchas cosas. Y por eso no se da cuenta que el tiempo va pasando. La oportunidad de dejarse formar por Dios para tener un buen carácter, para llegar a tener una buena familia, para llegar a tener un mejor bienestar, para tener la cobertura divina sobre su vida, no se aprovecha. Vemos en este caso, hermanos, como quien dice, la última oportunidad. No solamente para estos dos malhechores, sino para las multitudes. Multitudes presenciaron el juicio de Jesucristo ante todas aquellas personas que lo acusaban. Un gran grupo de sacerdotes judíos y otros que no eran ni judíos habían tomado parte para
dar su opinión. La misma Biblia testifica de los gritos frenéticos, de toda la algarabía que había en todas aquellas personas ajotadas, ¿verdad?, por todo lo que decían, sin tener conciencia. Crucifícale, crucifícale. Le decían, suéltanos a Barrabás, suéltanos a Barrabás. Hermano, qué triste es cuando las personas caen en una necedad, en un capricho, sin saber lo que están diciendo. Y nosotros podemos estar quizás abajo de la palestra viendo el panorama de todas estas críticas, de todas estas clases de personas que no valoran, que no entienden la oportunidad. Pero también nosotros fuimos parte de eso antes. Muchas veces nosotros sojuzgamos a los evangélicos por la condición y rechazábamos a Cristo por lo que ni siquiera sabíamos. Cristo quería tratar con nosotros desde muchos años antes, ¿verdad? Y estábamos desaprovechando la oportunidad. Pero gracias a Dios, hermano, para los que ya la aprovechamos, para los que ya recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Qué bueno es que ahora estemos en Cristo y ahora veamos todo ese capricho, toda esta necedad y toda esa falta de cordura y falta de atención, lo veamos como cosas que ya pasaron. Pero volviendo al punto, hermanos, en aquella oportunidad dice que la multitud había pasado por alto todo. Pero qué bueno que aquí, en medio de todos estos, la Biblia dice que los guardias, los soldados y mucha gente le injuriaba, se burlaba de él. No se daban cuenta de aquella gran oportunidad. No entendían lo que Juan había dicho años antes. He aquí el Cordero de Dios. Pensando en esa palabra que Juan estaba proclamando, he aquí el Cordero de Dios, no era solamente el Cordero de Dios, era el Cristo que había venido de los cielos, el Dios hecho carne que había descendido para amar, para perdonar, para dar su vida por todos aquellos que ya habían creído y los que habían de creer en él en el tiempo postrero. He aquí el Cordero de Dios, decía Juan. Ahora, hermanos, vemos acá cómo este hombre malhechor, dice, lo llama la Escritura, el versículo 39, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Qué triste es la condición del hombre cuando no entiende el amor de Dios. Qué triste es la condición de aquel que espera, ¿verdad?, como que le hagan el favor solamente en la forma que él quiere, de la manera que él quiere. Si tú eres, entonces haz lo que quieras hacer, pero primero demuéstralo. ¿Cuánta gente todavía piensa así? Otros dicen, yo pienso que Dios no me ama. Otros tienen cualquier otra opinión. Bueno, yo no sé aquí, yo no sé allá. Pero siempre están, hermano, como en la borda, ¿verdad? Como afuera del panorama, sin darse cuenta que su vida se está consumiendo, que su vida se está perdiendo y que si la muerte lo llegara a sorprender, no va a ir a despertar a otro lugar más que al infierno. Y esto, hermano, es muy poco que se trate de decir. Les contaba yo a unas personas que estuvimos el viernes en la noche en una corta velación acá en la iglesia, de que había estado yo en la velación de una miembro de nuestra iglesia, donde la mayoría de sus parientes, ¿verdad?, son de la República de Argentina. Y ustedes saben, ¿verdad?, que el papa que está hoy en funciones es argentino. Y ellos se sienten dichosos con tener un papa, ¿verdad? Como quien dice, Argentina tiene el favor de Dios.
Si bien es cierto, Dios es tan grande en amor, es tan grande en misericordia, que el mundo entero, hermano, tiene el favor de Dios. Y lo podemos decir por lo que dice San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso decimos que el mundo entero tiene el favor de Dios. No solamente los argentinos. No solamente porque el papa que está hoy es argentino. Además, pueden haber 1000 papas argentinos y nadie va a ser salvo por un hombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente el Señor Jesucristo. Solamente Cristo. San Juan 14:6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Así que, hermano, aunque hoy dice el nuevo santo que han canonizado, el Monseñor Óscar Arnulfo Romero, dicen el santo de América. No solamente él puede ser santo de palabras. Hay centenares de santos en el mundo y ningún santo humano puede hacer el milagro de la salvación, porque solamente Cristo murió y resucitó. Es el único que tiene poder para salvar al mundo y a todo aquel que se arrepiente de sus pecados. El mundo está loco. Está poniendo la esperanza donde no la tiene que poner. Hermanos, qué triste es que la gente no trate de entender esto. Predicando yo ayer tarde en el cementerio, en el entierro del hermano Daniel Reyes Ledesma, les estaba yo compartiendo a los que estaban ahí. Estaba un frío tremendo, ¿verdad? Un frío fuerte. Sentía yo que me ardían las manos y me dolían los huesos y me ardía la frente de aquel gran frío. Y me dice el de la funeraria: ¿cuánto tiempo necesitas? Y yo le dije 12 minutos. Y qué bueno, me dijo. Me habían dicho que necesitabas 30. No, le dijo, 12 minutes, that's it. 12 minutos nada más y ya estuvo. Me dijo, bueno. Entonces, les hablé ahí a los parientes, familiares, amigos de aquel que estaba siendo sepultado. Entonces le dije, a veces el hombre puede tener mucha inteligencia para las cosas de este mundo, para la medicina, para las leyes, si es un abogado, si quiere ser un juez, si quiere ser en cualquier carrera profesional, en cualquier oficio, puede ser muy inteligente. Pero a veces para las cosas espirituales, para tomar la mejor decisión de su vida, el hombre tiene el cerebro completamente al revés. Y les contaba de una mujer abogado, una mujer que hace 20 años cobraba $500 la hora. Y me dijo, el próximo trabajo que yo te puedo hacer, te adelanto que van a ser $1,000 la hora. Y yo le dije, puede cobrar 2,000, pero no creo que la vamos a necesitar a usted, le dije. Y se me queda viendo y se puso a reír. Entonces, fíjese que esta mujer tiene una casa en las zonas más caras de aquí del área, en Potomac, en la River Road. Y sabe que una de me dijo, tenía 2 mascotas, pero una de ellas era la preferida, era una gata negra, porque dice que ella cree en la ciencia, en la religión de la reencarnación. Y me dijo, esta gata tiene una similitud muy parecida en algunas cosas mías. Yo creo que mi bisabuela o mi abuela, me dijo, se reencarnaron en esta gata. Y yo dentro de mí dije, ¿y para qué sirve saber tanta ley, tanto artículo, tanto código y no conocer lo que dice la palabra del Señor? Si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Algo tan sencillo. Y aquella mujer tenía un montón de cosas y me dijo, todo esto lo va a heredar esta gata. Su cuna, su cama, su cobija en aquel tiempo, una sábana tan bonita que yo decía, ay, si tuviera esa cobija yo. Mire que a veces los animales son mejor tratados que los seres humanos.
pero no simplemente por las cosas de la vida, sino por las malas decisiones. A veces somos atropellados, somos maltratados porque nosotros no prestamos atención a las oportunidades que Dios nos está dando todos los días. ¿Por qué digo de las oportunidades? Cuando Dios habla, quiere que abramos el corazón. Cuando Dios habla, es porque Él está diciendo: yo te amo, yo te perdono, yo te inscribo tu nombre en el libro de la vida, quiero protegerte, te cubriré como la gallina cubre a sus polluelos, dijo Jesús a la nación de Israel. Pero nadie entendió, no entendieron ellos. Entonces, hermano, la oportunidad Dios la está dando, Dios la está brindando. Y yo no sé cuántos acá presentes o los que nos sintonizan por la radio o por TV Canaán están perdiendo la oportunidad de ser amados por Dios, de ser bendecidos por Dios, por no tomar la decisión de abrir su corazón y de decirle: Señor, te recibo como mi Salvador personal. Están padeciendo, están sufriendo atropellos. Y hay personas que aparentemente lo han hecho, pero siguen con la obstinación de su vida, con el capricho de su vida, con la manera de vivir, y no entienden el favor de Dios. Este hombre quería el favor a su manera. Y qué bueno que otro le dice a manera de reprensión: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Mira cómo estamos. Estamos colgados acá. Nos quedan minutos de vida. Ya nos sentenciaron a la muerte. De aquí no vamos a salir vivos. Todo eso no era que lo estaban diciendo, lo estaban sintiendo, lo estaban viviendo, y esa era la resolución de su mente. Pero dice, hermano, que todavía le sigue diciendo: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Mire cómo cambia la manera de pensar cuando estamos tratando de entender la oportunidad. Nosotros merecemos. Hay gente, hermano, que su conducta es pésima delante de Dios. Hay personas que su conducta es de necedad, es de terquedad, es de obstinación, y todavía cree que otros tienen la culpa de sus padecimientos. Antes, que era mayor la publicidad del tabaco, que sacaban a personajes ahí, ¿verdad?, en un buen caballo, con buenas botas y corpulentos y todo, ¿verdad? Y salían con el gran cigarro. Pero todos esos que agarraron esos malos hábitos, la mayoría muerto de cáncer de pulmón o de garganta. Como que a veces, hermano, los malos hábitos hacen padecer tanto al ser humano, y a veces ni cuenta se da. Le dijo: a la verdad, nosotros verdaderamente merecemos por nuestros propios hechos lo que estamos padeciendo. Mas refiriéndose a la persona de Jesucristo, ningún mal hizo. Y luego en el versículo 42 dijo a Jesús. Primero fue el diálogo entre ellos dos, y ahora viene a Jesús de manera directa para aprovechar la oportunidad. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo no sé cuántos ojalá pudieran escuchar este pedacito de sermón. ¿Cuántos se den cuenta de su calvario? Se den cuenta de su mala vida. Se den cuenta de su mal proceder. Y que puedan parar al tener la oportunidad y poderle decir al Señor: perdona mis pecados. Reconozco que me he equivocado.
Y ahora recuerdo cuántas veces tú me has estado hablando. Y que puedan decir, Señor, si la muerte me llegara a sorprender, si alguien estuviera en un espacio de muerte, que hoy mismo pueda yo estar en tu reino. ¿Y sabe cuál es el favor y la bondad de Dios? Es que Dios no espera para perdonar ni para poder darle seguridad a aquel que a Él clama. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Sabe que una decisión de hoy puede cambiar todas las circunstancias que usted esté pasando. Sabe que si todos buscamos a Dios de la manera que tenemos que buscarlo, sabe que todo puede cambiar para nuestro favor, para nuestro bien. A veces la gente se considera importante y calculadora, dice, sí está bueno lo que me ha dicho, pero lo voy a pensar. ¿Va a pensar qué? ¿Que le vengo otra situación peor? Sí, la verdad que está bonito. Es que no se trata solamente de decir que está bonito. Se trata de tomar la decisión hoy que Dios está prestando la oportunidad. ¿Sabe que cuando alguien me evangelizó a mí de manera muy personal, yo andaba en mis 19 años y me dijo, mira muchacho, te he dedicado 3 horas porque las preguntas que has hecho, me dice, me han permitido contestarte y al mismo tiempo emplear la paciencia que Dios me ha dado para poderte ayudar. Porque pues uno a veces, ¿verdad? En la flor de la juventud, bien vestidito, que no tiene ningún vicio de tomar, de fumar, de cosas que van deteriorando la vida. Entonces uno se cree como que si no tuviera necesidad. Pero sabe, hermano, que al entender la palabra de Dios, todo ser humano que no tiene a Jesucristo en su corazón no es más que una llaga podrida. No es más que un ser viviente que si la muerte lo sorprende, va a ir a despertar y a ser un nuevo ciudadano del infierno. Y eso es lo que no le gusta a los seres humanos. Y aunque sean hijos de papi, aunque sean hijos de don fulano, de don mengano, aunque sean hijos del político más prominente, si hoy un político puede estar bien arriba y hoy como está de moda la corrupción, el día de mañana están en la cárcel. O sea que el hijo de don Fufú no es más que Fufito. No es más que eso. Porque nadie tiene valor si no obtiene el valor que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario para ser nueva criatura, para tener nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Eso es todo. Amados hermanos, hay otros ejemplos, ¿verdad? Como este malhechor que logró la oportunidad. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Amados hermanos, qué bendición es entender esto que dice la palabra del Señor. Hay una historia también en el libro de los Hechos, en el capítulo 26. En el capítulo 26 aparece una vez más el testimonio del apóstol San Pablo. Pablo había sido acusado de influenciar a las masas, de meter disensión, de meter divisionismo y acusado falsamente como levantar una revolución en contra
del imperio que gobernaba en aquellos tiempos, que era el imperio romano. Y llevado de lugar en lugar, Pablo llegó a las manos de un tal rey Agripa y de un hombre llamado Festo. Realmente Pablo no había hecho absolutamente nada en contra de las autoridades. Se había dedicado a predicar el evangelio. Desde que Cristo se le apareció, Dios mismo da testimonio de él y dice: instrumento escogido me es este. Y ese instrumento de Dios había llevado el evangelio por diferentes partes del Medio Oriente y del Asia. Había proclamado a Cristo. Había peleado y contendido contra los que se oponían al evangelio de Cristo. Y habiendo llegado a las manos de este que no era un personaje común y corriente, porque toda la historia, ¿verdad?, se enfoca en decir que era descendiente de los Herodes, este rey Agripa. Entonces, era alguien que venía de una jerarquía de la nobleza de aquellos tiempos. Pero a Dios, hermano, no le interesa la posición social, ni el título de gobernación, ni la posición religiosa, ni alguien que tiene dinero o alguien que es pobre. Porque estábamos grabando un día de estos para que todos tengamos, hermano, el conocimiento. Cuando la Biblia dice: bienaventurados los pobres en espíritu, estábamos aclarando que no se refiere literalmente a esas personas que sufren de conmiseración o de baja estima. Porque dicen a veces, ¿verdad?, yo tengo unos parientes que son bien humildes. Allá viven en la quebrada del río y viera qué humildes son. No, son pobres. No confunda la pobreza con la humildad. Dios nunca confundió, hermano, la pobreza de espíritu. La pobreza de espíritu, como lo estábamos diciendo, no se refiere a las cosas económicas ni a las posiciones sociales, sino a la necesidad que la persona pueda tener. Por eso dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque verdaderamente estos son los que me buscan, estos son los que me invocan, estos son los que piden ayuda, estos son los que yo bendigo. Entonces, hermano, estas personas habían decidido juzgar a Pablo y buscar la forma de cualquier esfuerzo, no solamente para poderlo condenar, sino que también llevarlo a la muerte. Y como le repito, Dios había designado al apóstol Pablo como un instrumento para la gloria de su nombre, como nos ha designado a cada uno de nosotros. Dios nos ha permitido creer, nos ha dado el don de la fe, nos ha dado, hermano, la oportunidad para que oremos, no para ser un adepto más de una religión, sino para ser un miembro del cuerpo de Cristo, para ser un evangélico de corazón, para ser una persona que ame la obra de Dios y para dar testimonio a donde quiera que andemos y donde quiera que estemos. Este Pablo, hermanos, cuando estaba dando su testimonio, dice Hechos 26:24, diciendo él estas cosas en su defensa. Pablo estaba hablando de todo su testimonio y de toda la falsa calumnia que lo acusaban, trayendo la historia de la nación de Israel, del amor de Dios, del pueblo de Dios desde Moisés. En el versículo 24 dice que por estar diciendo estas cosas, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. 2 veces le dijo loco. Y Pablo, con aquella serenidad,
Hermano, cuando la gente se vuelve fanática y contiende, es presa de cualquier ataque. Pero cuando nosotros nos mantenemos serenos, tranquilos. Hace un par de años yo le estaba hablando del amor, de la gracia, de la misericordia a una persona. Y tratando de ser generoso, de ganarme más la amistad y que él se sintiera placentero, confortable, le había dado comida. Y cuando le hablo del amor, de la gracia, del perdón de pecados, de la condición, me sale, hermano, de una manera pero grotesca, ordinaria: a otro perro con ese hueso. Mire, se me calentaron las orejas y dentro de mí mismo dije: ¿y esta rata? Pero dije yo, si se lo digo, me pongo en el nivel de él. Y le digo: Rodrigo se llama él. Rodrigo, ¿por qué te expresas así? Tanto amor, tanta gracia, tanta misericordia. Nosotros como seres humanos, al llegar al cielo, jamás le vamos a aportar una ganancia, ni un adorno a la patria celestial. Todo se trata del amor, de la misericordia, de la bondad de Dios, para que no vayamos al infierno. Pero sabe que don Rodrigo ni aún entendió eso. Se levantó, agarró su sombrero, su machete y se fue insultándome. Y después lo volví a ver. Y sabe que hace unos días alguien me estaba dando testimonio. Mira, lo que hablaste con ese loco le caló. Fíjate que fue llegando, me dijo, cerca de la iglesia, y ahí se paraba y prestaba atención. Y hoy dice, se acuerda de lo que tú le dijiste. Y ahora ya se está congregando. Hermano, a veces el hombre, ¿verdad?, como que reacciona en contra del amor, de la gracia de Dios. Pero eso no es nuevo. El Señor inicia en el libro de Isaías, ¿verdad? Crié hijos y los engrandecí. Formé un pueblo para que me amara. Y dice, el buey conoce a su amo, y el asno conoce el pesebre de su señor, mas mi pueblo no entiende. Mire qué complicados somos como seres humanos. Pero ahí está el amor, ahí está la gracia. Este Festo, ¿verdad?, se levanta con un gran grito diciéndole, estás loco. Las letras te vuelven loco. Sabía que Pablo conocía letras. Sabía que Pablo en cualquier aspecto de la religión no lo iban a agarrar infragante. Pablo no era un personaje que lo iban a llevar por estratagema de hombre o por cualquier viento de doctrina. Él mismo relata en el Evangelio, en el libro de los Romanos: nadie me podrá apartar del amor de Cristo, decía él. Es más, decía él, les aclaro, les digo algo como advertencia: si un ángel viniera del cielo con otro evangelio, no le crean. Si yo mismo les predicare otro evangelio, no me crean, decía él. Así que, hermano, no podemos andar buscando otro evangelio, porque solamente es el evangelio de Cristo Jesús. Solamente el evangelio de la Biblia es la salvación, es perdón de pecados, es la vida en justicia, es la vida, hermano, conforme Dios le agrada. Este Festo, hermano, gritó y le dice las muchas letras. Gracias a Dios que sabía letra. Pero este hermano es
Es como una maña del maligno que manipula a todo aquel que está bajo su yugo. Si sabe letras, dice, ese porque sabe letras. Y si no sabe letras, dice, este es un ignorante. Pero sabe que en la Biblia hay testimonio que para exhortar a alguien, y no para impresionar, sino para hacerlo entender, Dios hizo hablar hasta un burro. Hasta un burro. Mire, el asna le dice al profeta. Porque a veces nosotros, hermanos, hemos leído la Biblia, nos ha bendecido Dios con el perdón de pecados, se ha inscrito nuestro nombre en el libro de la vida, y a veces andamos de tercos, andamos de obstinados, andamos de rebeldes, andamos, hermano, como que si nosotros supiéramos más que todos. Espérese, ya va a levantar un burro el Señor para avergonzarnos. Mira, le dijo la burrita, cómo te he servido, te he llevado y te he traído, y mira con qué me pagas desagradecido. ¿Sabe que yo he tenido que ver con muchas personas así? Un día vino un hombre, estábamos en un car wash haciendo actividades para las misiones, y al muchacho le estaban lavando su carro. No era ni primera ni segunda, decenas de veces que había estado en la iglesia. Y empezó él a decirme un montón de cosas. Y le digo yo, ¿por qué estás amargado? ¿Por qué esa conducta? ¿Por qué esa manera de expresarte así? ¿Qué te ha hecho llegar a eso? Y me siguió diciendo razones. Y yo le dije, cambiemos la forma de hablar. ¿Estás molesto con Dios? No. Entonces, si no es con Dios, deberías de estar conmigo. Y como que ahí le dije, bueno, ¿alguna vez me has regalado un café? Y yo sabía que le había regalado varias veces café. ¿Alguna vez me has regalado una comida? Y yo sabía que varias veces había hecho algo bonito con él. ¿Y sabe? En lo que se paró, le dije, díganle a ese muchacho que no debe nada de la comida, ni debe nada por el que le han lavado el carro. Solamente diga que es bendición de Dios. Solamente eso digan. Mire, se fue pero enojadísimo. Se fue enojadísimo. Es que el ser humano, aún con el amor de Dios, con la oportunidad que Dios le da, no entiende para tomar la mejor decisión. Sabe que cuando acusa a Pablo, mas él le dijo, Pablo responde, no estoy loco, excelentísimo Festo. Oiga la palabra que usa el siervo del Señor. Aprendamos esto, hermano. Podemos ver a un gran malcriado mañana. Podemos ver a un repugnante que nos diga cualquier sobrenombre, que nos diga enajenados, que nos diga que estamos locos. Podemos hallar a alguien. Yo no sé a quién está tratando de prevenir el Señor. Quizás a mí mismo. No, excelentísimo, dígale usted mañana. No le vaya a decirle semejante borracho, sinvergüenza, pícaro, ladrón. No, cuidadito le salga con eso. Aprendamos de Pablo. No va a salir viejo arruinado, que como lo tiene el diablo todo pedaciado, viejo infeliz que ya va con no sé cuánto. No, cuidadito. Dígale, oh excelentísima señora, dígale. ¿O no es una bonita enseñanza que nos da el Espíritu de Dios aquí? Le dice, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Estoy hablando de la manera más correcta. No te puedo pagar con la misma moneda, en otras palabras. No te puedo destruir como tú estás tratando de destruirme a mí. Pues el rey sabe estas cosas
delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. El testimonio de Jesucristo había corrido en los primeros años. Nadie ignoraba lo que Cristo había padecido. Todos sabían, hermanos, que después del tercer día Jesucristo había resucitado. Y el testimonio de aquellos 120 que Jesús les había dicho: no salgan de Jerusalén, vayan a tal lugar y ahí esperen y recibirán la promesa. Pues esta multitud, donde ya Pedro había predicado los primeros discursos y miles de personas se habían convertido, esto no era desconocido. Pablo no estaba, hermanos, hablando como una religión nueva. Pablo no estaba como inventándose algo. Pablo no estaba como tratando de fingir algo. Pablo estaba diciendo la verdad. Le dijo: rey Agripa, esto tú no lo ignoras. Yo no sé si aquí hay alguien que le han predicado el evangelio tantas veces, y para él o para ella o para alguien que nos sintoniza en la radio, no es nuevo. No es nuevo. Recuerdo cuando yo tomé la determinación de esa persona que me estaba predicando y me dijo: muchacho, no depende una vez más la obra de Cristo. Cristo ya no va a volver a morir por ningún pecador. Él ya lo hizo. No va a venir al mundo como el Cristo que se hizo carne. Él va a venir como el Rey de Reyes y Señor de Señores, me dijo este hombre. Y lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados. Y yo sabía que eso lo tenía que hacer, porque desde niño oí en los autoparlantes de la iglesia del caserío donde nací. Oía de las escuelas bíblicas dominicales. O sea, el evangelio no era nuevo. Pero hermanos, este señor Festo y este Agripa le responde a Pablo. Y mire la respuesta que da: por poco me persuades a ser cristiano. No se trata de persuadir a nadie, hermanito. Cuando te hablen de Cristo, si todavía no eres cristiano, ese pecho que ni pelos tienes, usted dirá: ¿por qué está hablando así si aquí no hay ni un pecho peludo? Pero alguien está oyéndonos en la radio. Alguien nos va a ver por la televisión, en el canal de YouTube. El amor de Dios ha sido derramado por todos los pecadores, dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Este Agripa, hermano, como que el ego, verdad, de nobleza, de orgullo humano, lo tenía súper elevado. Por poco me ¿cómo que? ¿Sabe? El cristianismo es la mejor vida de todos los que han vivido en esta tierra. Y los que dan testimonio en el cielo saben que eligieron lo mejor, saben que decidieron lo mejor. Por eso, si usted ha decidido ser cristiano, glorifique a Dios, exalte a Dios, dé la gloria a Dios. Gloriémonos en el Señor. Por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quiera Dios, o quisiera Dios, que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales cuales yo soy, excepto estas cadenas. ¿Cuánto quisiera, dice Pablo, que no solamente tú, sino todos los que me oyen, todos los que están aquí presentes,
Y nosotros podemos decir en el mismo espíritu de Pablo, cuánto quisiéramos que no solamente los que estamos en la iglesia, sino todos los que oyen por la radio, todos los que tienen la mejor oportunidad de prestar atención al Evangelio de Cristo, y no pensar que se trate de impresionarlos, porque Dios jamás ha querido impresionar a nadie. Dios ha querido que todos los hombres sean salvos. Y dice Pablo, cuánto quisiera que todos entendieran como yo, todos abrieran su corazón como yo lo he hecho, excepto por el sufrimiento, excepto por las golpizas que me han dado, excepto por el trabajo exclusivo que Dios me ha puesto a hacer. Porque a veces, hermano, Dios permite que caigamos en encrucijadas muy difíciles. Pero como está escrito, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Cuando Pablo estaba ahí diciéndole esto, dice el versículo 30 de Hechos 26. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Perdieron la oportunidad más grande de su vida. Perdieron. Porque si algo hubieran hecho diferente, conforme entendiendo la gracia, entendiendo el mensaje, la Biblia estuviera dando testimonio. Y el rey Agripa y Berenice y toda aquella multitud se convirtieron a Cristo Jesús. Pero no le dieron la espalda al evangelio. No entendieron. No entendieron. A veces Dios habla tan claro y las personas no entienden. Yo un día hablé con un hombre un poquito mayor que yo, unos 4 o 5 años mayor que yo. Y habiendo estado predicando yo en el caserío, vi que él fue los 3 días de la actividad evangelística. Y el último día vi que estaba por ahí debajo de unos arbustos. Y me dirigí a él y le dije, he observado que durante he estado predicando, has estado bastante atento. Y no quisieras, le dije, de lo que hayas entendido, abrir tu corazón, recibir a Cristo Jesús, y que aquí, en esta sombra de estos árboles, porque la luna estaba en todo su esplendor, le dije, ¿no quisieras confesar tus pecados? Y me dijo, está bonito lo que has predicado, me gusta mucho cómo has hablado, te has dirigido de manera muy bonita delante de todos los que han oído. Pero yo le dije, dejemos lo que han oído. Tú que has oído, ¿por qué no le das tu corazón a Jesús? La próxima vez que vengas, lo voy a hacer. Eso fue un sábado. El día jueves me llama un hermano y me dice, hermano, ¿sabe quién se murió? No, fulano de tal. ¿Y eso? Mire, me dijo, le pegó un retorcijón en su estómago y empezó a vomitar sangre. Lo llevaron al hospital y dicen que murió de un paro cardíaco. Hermano, cada día, dice la Escritura, son nuevas cada mañana sus misericordias.
Cada día Dios da oportunidad a toda clase de personas. Y si nosotros, que ya estamos en el camino, en la vida del Evangelio, hermano, tenemos que prestar atención. Esta gente actuó de la misma manera de aquel que estaba colgado en la cruz. Si hablamos de razones, quizás aquel tenía la mayor razón de no hablar como habló y de pedirle perdón al Señor como lo hizo su amigo o su compañero. Pero no lo hizo. De la misma manera que no lo hizo este rey Agripa, ni Festo, ni todos los que estaban con él, ni esta mujer llamada Berenice. No lo hicieron. Oremos a Dios que alguien que esté escuchando este mensaje reconozca su necesidad, que preste atención, porque no sabemos qué sorpresas puede tener la vida. Y quizás hoy el Señor está tratando de derramar su gracia, de derramar su perdón, si tan solo abre su corazón y confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. El Dios de la oportunidad ha hablado hoy. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.